Sí, el miércoles 15 de julio, por la mañana, el Consejo de la Magistratura, concretamente la Comisión de Acusación, aplicó el artículo 20, que ahora nos va a explicar la compañera dirigente de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Rocío Herrera, que básicamente es una llamada indagatoria a la jueza del caso Loan, Cristina Poser Penso, y esto fue votado por unanimidad por todos los bloques que integran la comisión de acusación. Sobre este tema vamos a hablar con Rocío. ¿Cómo estás, Rocío? Buen día. Gustavo y Ximena del programa Laudatista de la Alameda. Hola Gustavo, hola Jimena, ¿cómo están? Bien. Bien, muy Muy bien. contentos nosotros. Bien, bien. Contanos un poco los antecedentes y los expedientes que se trataron, porque no es muy común que la comisión de acusación vote por unanimidad de manera tan contundente el artículo 20, llamado indagatoria a una jueza, y nada más y nada menos que la jueza que tuvo uno de los casos que conmovió al país en estos años, que fue el caso Loan. Sí, sí, sin duda, eso es así. Realmente digo, lograr que el Consejo de la Magistratura llegue a esta instancia es muy difícil. Digo, en general se ve que en la justicia más bien predomina una protección, ¿no?, de los magistrados, y muchas veces cuesta lograr estas instancias, pero en este caso la realidad es que la cantidad de prueba era abrumadora y es indiscutible que hay que avanzar. Nosotros hemos conseguido no solamente testimonios contundentes, sino muchos elementos de prueba, digo, informativa, documental. El propio Tribunal Oral y la Cámara Federal de Corrientes incluso elevó denuncias contra la magistrada por su desempeño. Entonces, en esta sumatoria de elementos, la Comisión de Acusación decidió por unanimidad, que también esto es importante destacar, porque muchas veces los votos son divididos, y en este caso la realidad es que hubo consenso de que había que avanzar con el siguiente paso, que es el llamado indagatoria en instancia previa a la definición de si va a jury o no. Bien, y para que la audiencia entienda, ¿cuáles son las cuestiones de la cual se le imputa a la doctora Poser Penso, de qué se tiene que defender? Creo que el 26 o 24 de agosto. El 26 de agosto Sí, a las 10 de la mañana está convocada a declarar. Todavía no sabemos si va a declarar de manera presencial o lo va a hacer por escrito, porque tiene también esa posibilidad. sí. A ella básicamente, Dios, la categoría es la categoría de mal desempeño, maltrato laboral, pero en la imputación hay varias conductas. Conductas que van desde el maltrato que ella desempeña frente a los empleados, de maltrato de todo tipo, a cualquier hora, de criticar, de insultar, de hablar de la vestimenta, situaciones un poco más graves, como por ejemplo, dos de los testigos contaban cómo ella las utilizaba en su calidad de mujeres y de chicas jóvenes, para ofrecerlas y conseguir beneficios por parte de las fuerzas de seguridad, por ejemplo. No, Esto Gravísimo. tremendo. eso es gravísimo, sí, 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 sí. Eso consta en las testimoniales, y fue un momento muy duro porque eh, ambas compañeras se quebraron en llanto al momento de declarar, cuando estaban contando sobre esos hechos. Eh, Después hay, por ejemplo, cuestiones vinculadas al uso de la prensa, como ella armaba denuncias en connivencia con un periodista, y a partir de una nota falsa inventada que salía en un periódico, iniciaba una causa penal. Ujú. De eso está no solamente los testimonios de los testigos, sino la propia cronología de la aparición de la nota periodística, y con posterioridad el inicio de la causa. La famosa Eh, operación. la famosa Claro. operación, así es. Sí, sí, sí. Pero bueno, esta parte ella abiertamente lo hacía delante de todos los empleados, o sea, porque adelante de los empleados les pidió que abrieran portal
causal periodístico, y cuando los empleados advirtieron, che, pero esto, ay, no era así, y lo llamó el periodista para que cambiara el titular, y al actualizar la página el titular ya estaba cambiado y se inició una causa penal. Bueno, el uso de la hija, ella tiene una hija que en ese entonces era menor de edad, ahora yo creo que ella es mayor de edad, que les daba indicaciones a los empleados que participaban en las causas, le decía al secretario lo que tenía que hacer. Eso también fue marcado en su momento por la Cámara. Bueno, tanto la Cámara como el Tribunal, porque este expediente es nuestro expediente y a este se agregan algunos otros, entre ellos el de la Cámara y el Tribunal, donde justamente en relación al uso del periodismo le manifiestan que tiene que comportarse porque está poniendo en riesgo las propias investigaciones. Claro. De hecho, en uno de los juicios, el Tribunal Oral determina que el hecho de que se haya filtrado cierta información a la prensa puso justamente en riesgo la investigación. Claro. Sí, y eso está, bueno, acreditado en causas penales. Sí, claro. Además fue un clásico dentro de la causa Logan. Todo el tiempo se filtraban las testimoniales, todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. Bueno, eso es información que ella directamente filtra a la prensa y que también la utiliza porque recordemos que cuando aparece el caso Logan, ella utiliza ese caso para defenderse justamente de la denuncia del sindicato. En realidad era previa. Claro, nosotros empezamos a tener denuncias contra ella ya en el año 2016, cuando los empleados de Paso de los Libres la tuvieron un tiempo como jueza subrogante y les resultó insoportable trabajar con ella, y desde ahí en adelante fue sistemático las quejas y los casos, ¿no? Porque aparte esto se ve reflejado en la salud de los compañeros. En el juzgado de Goya, en menos de, o sea, es un juzgado nuevo y ya hay 3 personas que renunciaron, 4 que fueron trasladadas, 6 personas con licencia psiquiátrica. O sea, no estamos hablando de una dependencia de muy 50 grande. Personas. Claro, estamos hablando de una dependencia que son 15 personas, 18, con lo cual digo, prácticamente la mitad, más de la mitad de la planta ya cambió justamente porque les resulta insoportable trabajar con ella. Y porque además ella pone también en riesgo la propia integridad de los compañeros. Cuando nosotros presentamos la denuncia, ella a los 3 meses aproximadamente inventó una causa penal contra el secretario y la ordenanza, donde ellos de pronto salieron en todos los diarios de la provincia como cómplices en causas de narcotráfico y con vínculos con el narcotráfico, una acusación terrible de una causa que en la que terminaron siendo archivada porque no había delito y no fue solamente o sea, digo, a instancia de la Cámara que determinaron que no había ningún tipo de delito y que ni tendría que haberse iniciado ese expediente. Nunca jamás esa causa. Ahora, te hago una pregunta que mencionó Julio Piumato en un reportaje recientemente. Habló también de una causa de contrabando, ¿puede ser? Sí. Eso es en relación a una causa que tramitaba en Paso de los Libres, donde uno de los testigos, cuando está contando, era sobre un contrabando de porcelanatos, y está contando quién había entregado los porcelanatos y se da cuenta que era la jueza. De hecho le dice al abogado, tipo, che, es esta persona a la que yo le entregaba los porcelanatos, que se creen que fueron colocados en una clínica de un familiar de la magistrada, pero bueno, eso consta así en la causa penal y está también, esa causa fue llevada a juicio y está en
en las actas del tribunal oral con nombre y apellido de que se trataba de ella. Bien, tengo entendido también que en el debate, donde se votó por unanimidad la aplicación del artículo 20 el miércoles pasado, el doctor Sí, César Grau, que es uno de los consejeros, propuso incorporar los expedientes que presentó nuestra organización, la Alameda. Aclaro que yo también, al igual que algunos de los trabajadores del sindicato, también me armaron una causa que no tiene ningún tipo de prueba, donde no hubo ningún tipo de avance, al solo efecto de hacer una campaña, una operación de prensa para sí. desprestigiar a los que veníamos denunciando el mal desempeño de esta magistrada en relación al caso Loan. Bueno, un poco preguntarte cómo ves que va a avanzar, digamos, esta indagatoria y qué dinámica ves porque para mí todo indica de que vamos camino a la remoción directamente. Sí, nosotros esperamos que sí, que efectivamente ese sea el camino, porque realmente, digo, ni los trabajadores y trabajadoras de Goya y de la provincia, ni los justiciables se merecen a una magistrada así. Es realmente imposible trabajar, imagínense brindar un servicio de justicia Ujú. y alcanzar la verdad. O sea, no hay manera de que pueda alcanzarse la verdad con una magistrada así. Eh, Sabemos que ella tiene prácticas como las mismas que lleva adelante en el juzgado, son las mismas que viene intentando en el Consejo de la Magistratura, de presentar escritos hiperextensos que no tienen que ver con lo que se está discutiendo, postergar las audiencias. Nosotros durante este periodo tuvimos 4 postergaciones de testimoniales con excusas absurdas por parte de la magistrada y de su abogada, que lo único que buscaban era justamente ganar tiempo. Lo intentaron ahora nuevamente el otro día cuando se votó el llamado a indagatoria, presentando un escrito 5 minutos antes de la votación, 300 páginas solicitando la nulidad, un absurdo total, o sea, una falta de respeto incluso al propio procedimiento que establece el Consejo de la Magistratura, del mismo modo que presentó en su momento recusaciones, digo, nulidades en momentos que no corresponden, digo, una magistrada que parece desconocer y no respetar los reglamentos y la propia norma, ¿no? En este caso, bueno, se le aplica a ella. Así que, bueno, estamos muy expectantes, sabemos que hay compromiso de los consejeros de avanzar y de alcanzar la verdad. Es cierto que Grau pidió la acumulación de estos 2 expedientes y hay otros 2 expedientes más también dando vueltas con denuncias hacia ella. Así que no sabemos ahí cuál va a ser el criterio, si esto va a terminar unificándose o no, pero bueno, lo importante es que está avanzando y que tras todos estos años y todo este sufrimiento, estamos un poco más cerca de la verdad. Sí, claro, porque además, supongo que ustedes sabrán, las primeras audiencias de la causa oral que se lleva para investigar la desaparición forzada de Loan, en pocas audiencias puso al descubierto ya un montón de falencias graves en la investigación en primera instancia. En primer lugar, el tema del encubrimiento político, por ejemplo, Codazzi jamás fue citado en el juzgado de primera instancia, ni siquiera era una testimonial, y lo primero que resuelve el tribunal de carácter federal, integrado por un juez de Formosa, otro de Río Negro y otro de Corrientes, es citarlo a Codazzi, citarla a la diputada Carrió, que incluso reconoció en un medio público que había recibido un mensaje del gobernador diciendo que bueno, que era necesario que veran a alguien para cerrar el caso. El periodista Pablo Pozzone, que también tuvo una actitud independiente y crítica, hay que recordar también que se acalló bastante a los medios críticos en aquel momento cuando trataban de alguna manera de escalar más hacia arriba respecto a las responsabilidades, y algo muy grave que ocurrió en las últimas audiencias del caso Loan, donde una agente de policía, familiar por otro lado de la familia Loan, reconoce, digamos, que fue contaminada la escena
donde desapareció, el punto cero, donde desapareció forzadamente Loan, que los protocolos no se aplicaron, que fue absolutamente todo un desastre, y todo esto quedó fuera de toda investigación y siquiera fuera de toda lista de testigos. Es decir, que a medida que van avanzando las audiencias, va quedando al descubierto que en realidad esta jueza utilizó la causa Loan solamente al efecto de cubrirse de las denuncias precedentes que el sindicato le venía haciendo. Y esto te lo digo con conocimiento de causa porque yo no conocía la denuncia del sindicato. Es más, yo creía que la jueza tenía alguna actitud más o menos honesta. Es más, me entrevisté con ella personalmente varias veces, participó de un coloquio contra la trata de la Asociación de Juezas en el Vaticano, y doy fe que me llamaba la atención que los primeros días, mientras todo el país se preguntaba dónde estaba Loan, y yo me entrevistaba con la jueza para ver en qué podíamos colaborar, la jueza estaba muy preocupada por lo que ocurría en el Consejo de la Magistratura, mucho más que por lo que pasaba con la situación de Loan, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, ella habla dice ser la víctima, ¿no? Digo, ella abiertamente y en muchos medios de comunicación denuncia ser víctima de persecución y de que y de que esto tiene que ver con su calidad de mujer y con su rol para llevar adelante las investigaciones. Y lo cierto es que justamente todo lo contrario. Nosotros como sindicato hace más de 20 años, más de 25 te diría ya, que venimos llevando adelante denuncias contra magistrados, y no es que denunciamos a la totalidad de los magistrados, sino justamente a quienes llevan adelante un mal desempeño, maltrato a sus empleados o incluso situaciones de gravísima irregularidad en el manejo de los expedientes. Para nosotros no es grato andar denunciando a los magistrados, ahora menos no podemos hacer la vista gorda cuando nos encontramos frente justamente a situaciones como las que les acabo de contar. Imagínense el sufrimiento de los trabajadores, de todo el tiempo estar pensando que les van a inventar una causa penal, que Claro, los claro. ha seguido con las fuerzas de seguridad. Entonces ellos incluso tienen miedo de que sus familias terminen siendo afectadas por los desmanejos y las locuras de esta magistrada. Y Ana, nos ocurrió en una oportunidad, bueno, una de los testigos lo cuenta, que se encontró con un policía que le cerró el baúl del auto porque se lo había dejado abierto y le avisó y era porque la estaba siguiendo. Entonces vio que se había dejado el baúl abierto y fue y se lo cerró. Entonces los empleados dicen, me puede pasar cualquier cosa y todo está armado por ella. Entonces el temor es enorme, y realmente la justicia sabemos que no funciona. Lo mismo lo hemos visto con los dobles criterios, las dobles varas que tiene para resolver los expedientes, ¿no? Digo, a quién deja detenido y a quién libera en función del abogado que tiene. Claro. Bueno, nada, todas situaciones que constan en el expediente, que están probadas, que el Consejo de la Magistratura con el doctor González, el dictamen realmente es contundente, muy preciso, y que ahora esperamos que ella se defienda y que, bueno, si tiene realmente algo para aportar, lo haga, y si no, que siga el curso hacia el shooting, ¿no? Rocío, según la información que ustedes tienen o digamos el conocimiento que han podido recabar por parte de los trabajadores, lo que vos comentás de los hechos que están denunciados, la verdad que es uno más grave que el otro, realmente a un nivel superlativo. Ahora, ¿esta es una actitud individual de la jueza persiguiendo alguna cuestión miserable por sí misma, o ustedes creen que responde a un entramado más grande? Si es que tienen la información, ¿no? Quizá no se sabe, sí, no lo sé. No. Yo creo que responde a la manera en la que de ser de ella. O sea, esto se arrastra desde la provincia. Ya
cuando ella era magistrada en magistrada provincial, ya ahí también habían habido hechos de este tipo. En todas las dependencias en las que estuvo, terminó con los empleados pidiendo cambiarse el lugar de trabajo, licencias o renuncia, y manifestando el maltrato. Y después claramente ella hace después un uso de eso político también, ¿no? Digo, para de protección y demás, pero no desconozco si es parte de un entramado más grande. Sí te puedo dar fe de que tiene una personalidad que complicada, la lleva a sí, ejecutar esto en cada punto en el que está. Ahora, una vez que la jueza comparezca ante el Consejo de la Magistratura en función de la citación del artículo 20, si la respuesta o su defensa no fuera satisfactoria, lo que viene Sí. después puede ser remoción o sanción, como vos, en función de todo lo que se viene acumulando en el expediente de acusación y la experiencia que ustedes tienen, ¿qué es lo que pensás que puede llegar a ocurrir? Yo creo que estamos frente a un caso de remoción. Realmente hace muchísimos años que no teníamos un caso tan contundente con tanta prueba y las conductas acreditadas. Estoy hablando de conversaciones de WhatsApp, mails, o sea, no solamente claro, los numerosos testigos, sino incluso documentación, ¿no? Bueno, esto, digo, hasta constancias de causas penales tramitadas en el propio tribunal oral, donde dan cuenta de las irregularidades. Entonces, la realidad es que es un caso que yo lo veo muy firme para la remoción. Bueno, muy bien, Rocío, te agradecemos mucho, vamos a seguir atentamente este caso, además porque somos particularmente interesados en que esto se resuelva, que haya justicia, además que se esclarezca dónde está Loan, qué pasó con Loan, porque la verdad que la investigación en primera Sí. instancia es un desastre a tono, digamos, con las características que vos describís que ya tenía la magistrada. Y bueno, estaremos en contacto. Estamos hablando con Rocío Muchas Herrera, gracias. secretaria de gracias. Protección y Derechos Individuales del Sindicato de Empleados Judiciales de la Nación. Buena semana, Rocío. Muchísimas gracias igualmente, y bueno, gracias por darle cobertura a este caso, porque para nosotros realmente es muy importante avanzar con esto. Así que muchas gracias. Gracias Buena a vos. semana. Muchas gracias, Rocío. Bueno,